Vamos a ver qué es lo que está interpretando el mercado. Ahora ya sí, tenemos a Alexis Ortega con nosotras. Alexis, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntanos, Alexis, ¿qué es lo que se interpreta de ese plan de Joe Biden? ¿El mercado está mirando a otra cosa? ¿Está mirando al coronavirus? Bueno, ¿No ha sorprendido? ¿No ha gustado? Cuéntanos. hay varios factores. El primero, obviamente, es que el mercado siempre juega comprando con el rumor y vendiendo un poco con la noticia. Y en cierto modo, eso hemos tenido también. En segundo lugar, la verdad es que se esperaba un plan de esta magnitud, pero esta magnitud de alguna manera crea un problema de expectativa de inflación. Eso lo estamos viendo, por ejemplo, en el bono a 10 años americano, que prácticamente ha roto la barrera del 1% y se está ampliando muchísimo con respecto a otros bonos de otros países, por ejemplo, el alemán o el europeo. Y desde luego, obviamente, tenemos un problema muy grave todavía con el tema del COVID. Hay que tener en cuenta que los contagios están aumentando su ritmo e incluso sorprende en un país como el Reino Unido, que en este momento es la avanzadilla, dejando al margen Israel en los procesos de vacunación, en donde prácticamente en esta tercera ola ya prácticamente estamos por encima de los 1.200 contagios acumulados en 14 días, que es el doble de los 500 que llegamos en la primera, y Estados Unidos está en el orden de 100. Y España, pues bueno, las noticias recientes que estamos teniendo sobre el tema del COVID es que estamos al borde de un nuevo confinamiento, con lo cual, de alguna manera, la actividad económica puede resentirse y a lo mejor, fíjese usted, a lo mejor este plan, con todo lo que es, se puede quedar corto. Uh-huh. Y Alexis, claro, una de las críticas quizás que se le ha hecho a este paquete es que puede resultar demasiado caro o que puede tener un impacto demasiado grande en la economía estadounidense. Ese puede ser también uno de los motivos por los que este paquete de estímulo no haya resultado un catalizador tan clave como puede serlo, por ejemplo, ahora mismo la vacuna en medio de esta crisis sanitaria. Claro, eso es en cierto modo lo que decía y lo reflejaba en el bono a 10 años. El bono a 10 años está subiendo y obviamente es por las expectativas de inflación. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos en este momento pues entra en un problema grave. Fíjese, Alemania, por ejemplo, que ha tenido un déficit este año por primera vez desde el año 2011 y es el segundo déficit más grande desde el 2009, tenía hasta ahora superávit. Pero es que Estados Unidos prácticamente desde el año 2000 no ha tenido superávit. El año pasado se cerró el año fiscal con un déficit de $1 billón, que es prácticamente casi un 5%, más del 5% del PIB, y este año se ha acabado con $3,3 billones. Eso prácticamente estamos hablando de casi de un 15% del PIB. Con lo cual ahora añadirle más gasto, pues de alguna manera nos pone en una situación muy complicada. Como dato incluso, fíjese, en el año 2011, justo hace 10 años, la deuda americana era de 14 billones. El último dato que tenemos de deuda americana está prácticamente en los 27,7. Poco le falta prácticamente para doblar el endeudamiento y la economía obviamente nos ha doblado en ese periodo, con lo cual hay países que se pueden enfrentar a esta situación de la pandemia con una situación más cómoda porque han tenido superávit o porque han tenido relativamente déficit pequeños, y otros, como Estados Unidos o incluso hasta España, les va a costar muchísimo, muchísimo más tener capacidad de gasto o de músculo para actuar contra la pandemia, puesto que, como lo digo, las cifras son absolutamente descabelladas en lo que se está manejando ahora. Y la pregunta ahora es, ¿esto será pagable? ¿Esto se puede...? ¿Qué pasa si los tipos de interés a largo plazo empiezan a subir en Estados Unidos? Porque hasta ahora se ha estado disfrutando de un incremento del endeudamiento con una caída de la rentabilidad, con lo cual los pagos por intereses se han mantenido relativamente estables, pero ahora si los tipos de interés a largo plazo suben con este importe de deuda, la carga de intereses en los presupuestos públicos va a ser una carga muy pesada. Quería preguntarte también, Alexis, por esa transición de la próxima semana, ¿no? Tenemos ese 20 de enero marcado, ¿no?, en el calendario. Hemos vivido, pues un inicio de año atípico, ¿no?, con lo que pasó con el asalto al Capitolio. Digo atípico por llamarlo de alguna forma, pero bueno, en cualquier caso, ¿qué expectativas tienes, pues de lo que pueda suceder la semana que viene? ¿Va a haber, que seguir vigilando lo que suceda en esa transición de poder, por así decirlo? Bueno, yo creo que en cierto modo toda la presidencia de Donald Trump ha sido bastante atípica y llena de bastantes sorpresas, con lo cual yo creo que va a acabar tal cual ha sido durante todo este tiempo, su marca de fábrica.
La verdad es que después de lo que sucedió la semana pasada, pues ahora hay que prepararse un poco para evitar que haya nuevas sorpresas. La verdad es que ahora mismo hay muchas más, digamos, acciones hechas preventivas que no con la sorpresa que nos produjo la semana pasada ese inesperado ataque al Capitolio, pero en general, de alguna manera, hay un intento de tranquilizar un poco la situación. Yo creo que, de alguna manera, en estos momentos hay un intento por parte del establishment, tanto democrático, que es lógico, pero incluso hasta del propio republicano, por matar, entre comillas, digamos, de una manera civil a un Donald Trump, puesto que yo creo que desde que se perdió las elecciones, Donald Trump, yo creo que de alguna manera he intuido que ha estado trabajando más con la idea de presentarse en el 2024. Y ahí, fíjese, Donald Trump ha conseguido más de 70 millones de votos. En Estados Unidos hasta ahora prácticamente con 62, 63 millones de votos ya era presidente. Con lo cual, de alguna manera, Biden ha ganado, puesto que ha conseguido, obviamente, más votos, por encima de los 80 millones. Eso, de alguna manera, ha sucedido porque se ha creado una presión sobre la población para que vaya a votar. Mi pregunta es, ¿Biden tendrá éxito con todas estas políticas? Quizás por eso se explica este plan tan ambicioso, puesto que si Biden fracasa y esa presión sobre los demócratas o sobre los que le votaron disminuye, pues fácilmente un Donald Trump podría volver otra vez a ganar las elecciones, si sobre todo mantiene ese nivel de votación por encima de los 70 millones de votos. Por lo tanto, yo creo que todo este proceso que se ha venido llevando esta semana es, como le decía antes, matar, no físicamente, obviamente, sino matar políticamente a las expectativas para un Donald Trump en el año 2024. Uh-huh. Y Alexis, otro de los focos que teníamos este jueves y que de alguna forma esperábamos que tuviera algún tipo de repercusión era esa comparecencia de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Bueno, al final mantuvo bastante el discurso, el mensaje que ya conocemos, que vamos a estar en ese entorno de tipos bajos pues en un periodo extendido, que no va a haber un aumento, y también rechazó de plano cualquier tipo de sugerencia que pudiera indicar que el Banco Central de Estados Unidos pudiera empezar a reducir esas compras de bonos, ¿no? en un futuro cercano, en el corto plazo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta del mensaje de Jerome Powell? Realmente los bancos centrales, en este caso el de Estados Unidos, ya ha llegado a un punto límite en el que no hay mensaje posible que pueda de alguna forma alentar a los mercados. No, el margen del Banco Central Europeo todavía, perdón, del Banco de la Reserva Federal Americana todavía es relativamente amplio. Hay que tener en cuenta que en estos momentos el balance de la Reserva Federal está en torno al 20-30% del PIB, mientras que en Europa, por ejemplo, estamos prácticamente en el 60% y no digamos Japón, que está por encima del 100% del PIB. Por lo tanto, en ese sentido, la Reserva Federal tiene un cierto margen como para lanzar todavía mensajes mucho más agresivos para equipararse por lo menos a lo que está sucediendo en otros bancos centrales. En este momento el mensaje de Powell no puede ser otro, más que mantener esta expectativa de tipos de interés bajos, casi por lo que decía antes. Subida de tipos de interés, aumento de los costes, vamos a decir, financieros del Estado, pondría en peligro muchos de los planes de gasto del gobierno americano. Hay que tener en cuenta que en estos momentos prácticamente con unos tipos tan bajos se está ahora mismo pagando alrededor de unos 250.000, 300.000 millones, que es prácticamente lo que se ha venido pagando en los últimos 20 años prácticamente de tipo de gasto financiero el Estado americano. Pero claro, en aquellos momentos teníamos una deuda de 9 billones, hoy estamos con una deuda de 28 millones, como les decía antes, con lo cual, de alguna manera, son los bancos centrales los que en estos momentos están manteniendo artificialmente estos tipos bajos. Por lo tanto, si a eso le unimos que la Reserva Federal deja de comprar, pues obviamente los tipos a largo plazo subirían mucho, y eso en este momento yo creo que nadie se los puede permitir. Alexis Ortega, muchísimas gracias por acompañarnos. Buen fin de semana. Igualmente a todos.